Tribu de Almas Valientes, bienvenidos nuevamente a otro episodio de A Solas con Carolina. Para mí esta es una oportunidad guiada desde mi corazón a compartir con ustedes lo que ha representado para Álvaro Aguirre, mi esposo, y una servidora, estar casados durante ya casi 50 años, que estamos a unos meses de cumplir, el 21 de septiembre cumplimos 50 años de casados. Cuando nos casamos yo tenía 15, él tenía 18, la maternidad venía ya sucediendo al mismo tiempo, me casé embarazada y los hijos fueron prolíferos. Nuestra maternidad y paternidad fue prolífera. Tenemos 5 hijos, 11 nietos y un primer bisnieto ya. ¿Qué ha representado para nosotros? ¿Cómo lo hemos vivido? No ponernos aquí como modelo o ejemplo de nada, sino que como haber pasado una trayectoria de 50 años implica una serie de sucesos que nos llevan a querer hoy, bueno, me lo lleva a mí y se lo pido a él, y Álvaro, como en muchísimas otras cosas, me complace. Estamos aquí para compartir con ustedes 20 preguntas que encierran como que el contexto de 50 años que no nos alcanzaría, tendríamos que estar muchas horas con ustedes para contarles si quisiéramos ampliarnos, pero es por eso que vamos a dejarles 2 episodios de 45 minutos aproximadamente, y dice mi marido, y si se extiende a 3, pues serán 3 episodios. Pero el deseo de mi corazón es que esto pueda servirles para revisar cómo está su matrimonio en la actualidad, su relación de noviazgo. ¿Es esa la persona con la que realmente se quieren casar? ¿Es esa la persona con la que desean formar un hogar y una familia? ¿Ves a esa persona, tú como mujer, como la madre de tus hijos, o a ese hombre como el padre de tus hijos? ¿Ese es el modelo que quisieras tener a la par tuya para criar hijos, para relacionarte como persona durante larga vida? Bueno, nosotros te compartimos hoy nuestra historia, así que de esa cuenta le doy la bienvenida a Álvaro Aguirre Murphy, mi esposo, con quien estoy compartiendo la vida del noviazgo desde 1972, el 23 de marzo de 1972. Y ahorita este año, el 21 de septiembre de 1924, celebraremos nuestras bodas de oro. Así que yo a él le digo Benny, tiene su historia también de por qué le digo Benny, y así te voy a decir, no te voy a decir Álvaro, sentiría que estoy peleando contigo. Bienvenido a Solas con Carolina. Muchas gracias. Don Álvaro, no sé. O sea, peor. Y Gramito también puedes decir Gramito. Nada, Carolina, porque me decís Carolina, le digo. Entonces, la primera pregunta, Benny, dice, al habernos casado tan jóvenes, ¿cómo logramos superar los obstáculos de los retos por los que era probable que nuestro matrimonio no perdurara? Bueno, muchas cosas ayudaron. Creo yo que a pesar de nuestra corta edad, tanto tú como yo íbamos adelante a nuestras edades en la forma de ver las cosas y de pensar. Yo tuve la oportunidad de ser adulto desde muy jovencito, desde muy niño, vivir en un ambiente y obviamente saber cosas que normalmente los niños no escuchan ni ven. Creo yo que eso me preparó un poco para esa situación. El no haber vivido con mi papá una buena parte de pues, toda mi infancia, hasta los 13 años que ya pude vivir con él, también me hacía ver que la posibilidad de no tener un padre no quería yo que mis hijos la vivieran de nuevo. Entonces la llegada de Ana Carolina era para mí el ancla, un ancla muy fuerte, pues. Y para no ponerlo en duda, de una vez metimos otras 2 anclas con Alejandro y José, uno tras otro. Entonces creo yo que eso, desde mi punto de vista, ayudó mucho a no agarrar la emoción, el hígado, qué sé yo, y decir, bueno, yo hasta aquí llegué y ahí nos vemos otro día. Porque sí tuvimos nuestras situaciones y nuestras diferencias y ese crecimiento, más para ti, pues que obviamente eras menor que yo, y ser mamá también, esa otra situación tan difícil. Me recuerdo que al poco tiempo, bueno, a los pocos años, tuvimos la oportunidad de ir a un retiro a la Antigua con otras parejas. Eso nos ayudó. A mí me ayudó mucho los consejos de Marielos de Mollinedo, que era mi compañera de trabajo en aquel entonces en Xerox, y que pues siempre estaba dispuesta a escuchar y dar alguna idea de cómo ir resolviendo las cosas. ¿Qué más, Dios mío? Bueno, el querernos tanto, pues. Sí. Eso fue la primera ancla del asunto.
y no se me ocurre otra cosa. Yo creo que ahorita que mencionas a Marielos, a la que yo conozco también, ella es la fundadora de la escuela y ahora hasta logoterapeuta, creo yo, de la escuela de familia. Esto cuando uno recibe consejos no es solo recibir un consejo, porque si a la persona que te lo está dando le ha ido muy duro, el consejo que va a dar es igual de duro, igual de ineficiente, igual de oxidado, creo yo. Pero si es alguien que está más centrada, más en calma y tiene un genuino interés de poner luz en su propia historia y luego poderla llevar a alguien más, creo que ahí es donde puede servir. Te oía y pensaba, se vuelve mi cassette hasta esos inicios y digo, te lo dije fuera de que empezáramos a grabar, para mí esto es Dios, obra de Él, obviamente es parte de los propósitos que Él tenía en nuestras vidas, de lo que íbamos a convivir durante todos estos años que vamos hasta el momento. Y también le puedo ver parte de la inconsciencia. Yo era súper inconsciente en esa época. Era madura y centrada para unas cosas, pero a nivel espiritual, emocional, hasta físico, porque yo sabía que teniendo relaciones quedaba uno embarazada, pero no tenía la más remota idea de cuáles eran las fechas en las que uno quedaba embarazada. Y de ahí mi inocencia o mi tontera ignorancia, lo pueden decir como quieran. Cuando me dice mi marido, ya te va a venir, yo le digo, bueno, me dice Álvaro, ya te va a venir. Yo le dije, no, pues ya me vino no sé cuánto. Y ahí cierro la cara y supo él en ese momento que yo estaba quedando embarazada. Y yo todavía desde la ignorancia, como que se me hacía exagerado. Entonces yo creo que en mi caso, la inconsciencia, la ignorancia, la inmadurez, pero lo sumamos a la ilusión, al amor, a ese deseo de querer compartir contigo. Nos habían separado intencionalmente mis papás con la idea de que si me mandaban de intercambio a mí durante 8 meses y coincidían que tú te venías ya a Guatemala a estudiar a la universidad, cuando yo regresara tú ya no eras parte del paisaje en Shela y entonces Carolina estaba libre de cualquier peligro. Oh, sorpresa, la vida dijo otra cosa. Entonces, esa disposición, creo yo, es una... que ahí es donde ya entra la inocencia y el creer uno, o como dice Pablo de Ors, la esperanza, que dice no es lo mismo la expectativa. La expectativa estaría yo forzando como yo esperaba que saliera nuestro matrimonio. Y ahí es donde altamente uno se frustra. Pero la esperanza era de que sí podíamos estar juntos, de que eso iba a resultar bien. Yo no tenía la menor idea de verdad, es que yo sí estaba así como bastante en el aire, bastante en gallo, pero había disposición. Yo venía de una familia que me mostró 2 papás, un papá y una mamá, súper trabajadores, donde mi mamá apoyaba muchísimo a mi papá. O sea, ese era mi modelo. Yo no tenía como que otra idea de la mamá que se queda en casa y que le dan un gasto al mes y que administra bien y que cría a los hijos. Yo no crecí con ese modelo. Entonces, es el modelo que aplico, que de alguna forma me funciona también. Es el modelo que sigo replicando ahorita para que nuestros hijos buscar la unión de la familia, que eso es de mi mamá full. Mi papá no era de eso, pero mi mamá sí. Entonces, creo yo que todo eso... esa inocencia con la inconsciencia, pero también ese poco de madurez que sí tenía de responsabilidad, más mi valentía o mi voluntad de lanzarme al vacío, así como, es que soy como muy aventada, arriesgada, y no estoy pensando tanto, voy a obtener tal cosa, las cosas van a salir de esta manera. No, yo voy mucho como a ciegas, pero no ciegas a lo loco, sino que esas ciegas en como que, ¿por qué esto no va a salir? O sea, no le meto mucha influencia al miedo en ese sentido. ¿Y si me deja? ¿Y si me abandona? ¿Y si se enamora de alguien más? ¿Y si esto? No, porque tú a mí me has dado en las diferentes etapas de nuestro matrimonio, y yo para mí te lo he dicho y lo voy a reconocer ahorita de manera pública también, claves que para mí me ayudaron o me llevaron a querer estar a tu lado es cuando me diste mi lugar frente a tu mamá y cuando me diste mi lugar frente a tu papá. Cuando uno sigue con mamitis o papitis y la pareja no corta, ninguno de los dos corta ese cordón, ahí no hay dos, ahí no hay una pareja. Ahí están los papás, ahí está metido todo el mundo en esa relación. Entonces, por un lado y por otro, yo no corría a contarle a mi mamá
nuestros problemas, ni a tu mamá, ni tú tampoco lo hacías. Entonces, de alguna manera, aprendimos a quedarnos con la papa caliente en la mano yo creo que es la providencia. Y las cosas iban funcionando. Con tropiezos, con atorones, con deseos, a lo mejor en algún momento decir, paren el mundo, que me quiero bajar, dijo Mafalda, pero era como desaceleren nada más, pero no era paren, que voy a cambiar de dirección. Entonces, creo yo que en lo que a mí respecta, eso es lo que nos ha permitido. Dice, ¿qué expectativas tenías? ¿Puedo agregar algo? Por favor. Cuando tú decías al principio que abriste el programa, si la persona con la que estás de pareja es quien ves como padre o madre de los hijos, me hiciste pensar porque yo sí te miraba. Primero estaba muy seguro de quererme casar contigo, pues eso no tenía ninguna duda. Y recuerdo cuando yo pensaba en alguien de madre de mis hijos, quería alguien que pudiera sacarlos adelante si yo faltaba. Ah, ok. Y tú Así, a tus escasos 13 años. No, yo tenía 13, tú tenías 16. No, yo era más grande. Es que ahí es donde te digo, eso ya es providencia, eso ya es una cosa Eso era más grande almática. porque yo sí, obviamente a mi mamá le tocó sacarme adelante, en gran medida. Entonces, mi marco de referencia era yo quiero una esposa y madre de mis hijos que si yo falto porque me morí, porque me volví loco, qué sé yo, pueda sacarlos adelante. Y eso lo miraba en ti y obviamente lo miro hasta ahorita, aunque ya pasaron esas épocas, ¿verdad? Sí, me hace todo el sentido y te digo, eso lo tengo yo del modelo de mi mamá. Que mi mamá también, a pesar de estar casada, pero con un papá que estaba volcado en el trabajo y no mucho en el apoyo a ella en la crianza, nosotros somos figura con virtudes y defectos 100% de mi mamá. Entonces, hoy aprovecho de dar gracias al cielo por haber tenido esa mamá que me modeló esa forma de que en una relación, en todo sentido, es cuestión de dos. No es nada más échame todo tú, mira, aquí hay otro espacito, pon otro objeto ahí, no importa si pesa, yo lo llevo, yo lo cargo. No, porque hay cosas que mi mamá me enseñó, pero hay cosas que también mi mamá me mostró que yo no quería para mi matrimonio. Entonces, sin buscar siquiera que yo podía ser superior a mi mamá, pero sí como con un poco de claridad, son esas cosas que lo va guiando a uno el alma, de que sí yo no quería repetir de mi mamá en el modelo que ella me estaba dando de relación de pareja. Entonces, ahí terminamos la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿qué expectativas teníamos del matrimonio y de la vida en pareja? Expectativas. Ay, obviamente el poder estar con mi novia ya no cada 2 segundos, cada no saber cuánto tiempo, bueno, no importaba cuánto tiempo era, a mí me parecía poco, pues. En aquellos entonces yo estudiaba veterinaria y tú estabas en Shela, entonces si mucho podía llegar el fin de semana a verte, no dijéramos de novios, que no había permiso y era también muy a la carrera y todo lo demás. Bueno, el poder estar contigo mucho más era una expectativa muy, muy agradable y de mucha alegría. Tampoco se hizo tan como yo hubiese querido, pues, porque era de irse a las 7 de la mañana, comenzaba las clases y terminaba mi trabajo a las 10 de la noche en la Química Hedge. Entonces, no era como que ya también venían los hijos, etcétera, pero mientras eso sucedió, me recuerdo que me despidieron de mi primer trabajo, causa de mi esposa. Causa mía. Soy responsable, señor juez. Porque obviamente a estar contigo, no entro en detalles, a ir a trabajar no había competencia, pues, no había competencia. Sí. La expectativa era de obviamente de ya no tener que pedir permiso, sino poder estar contigo, de reírnos como pues afortunadamente lo hemos hecho ya por un buen rato, por buena parte de esos 50 años. Obviamente no tenía la menor idea cómo era ya estar ahí, que solo pensar en eso, pues, porque era entre trabajo, que alcance, Ana naciendo, Alejandro viniendo y de ahí José también, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no, la expectativa se cumplió en cuanto a tener una compañera de vida. Sí, en mi caso era como ese derecho, ese permiso,
esos deseos, como tú decías, de querer compartir ese gusto de estar con la otra persona, ya sin tener que estar pidiendo permiso o estarse uno escondiendo para poderlo hacer. Eso era para mí a ganancia, pues. Entonces decía yo que como que ahora qué puedo esperar. Así de ilusa era también, de que yo no andaba esperando que si me voy a... No, yo no pensé en un montón de cosas serias, sino que tal vez me vivía más el momento sin tener idea. Hoy tengo ese vocabulario, hoy tengo ese conocimiento, pero como que había otra parte más instintiva que me llevaba a mí o que me guiaba a mí a hacer las cosas de la forma que empecé a aportar y que empezó a funcionar, porque creo que tanto tú como yo somos personas independientes, o sea, somos personas que sin mamitis ni papitis, y que no era que, bueno, tiene sus patoaventuras Álvaro, donde le decía a su mamá una cosa y a su papá otro, y él era libre por el, como el, con su Falso, de cuerpo. toda falsedad. Aquí no se vale mentir, Benito. Entonces, y yo también, en ese anhelo en que mi mamá ahí sí era más represiva, más controladora, más de darle muchas amplitud a las alas, y mis alas querían salir del cascarón, o yo, la mariposa, quería salir de la oruga, del tacuche de la oruga. Entonces, obviamente, esa mezcla de mi rebeldía con esa sensación de libertad, de ya tengo permiso a tener novio, sin tener que estarle dando cuentas a nadie. Entonces no eras mi esposo, para mí eras mi novio, con permiso, el novio con el que podía pasar. Y sí, por mi culpa, fue mi responsabilidad, yo le suplicaba, le pedía, no te vayas, y se quedaba despedido. O sea, no duró mucho en ese trabajo, a pesar de que el dinero lo necesitábamos, pero bueno, son de las cosas que uno va aprendiendo y madurando. Pero, ¿te recordás tu primer sueldo? Fueron 70 quetzales. y después 90 quetzales. Y después 200 quetzales, cuando el supermercado Casas. Ah, no, ahí Y estaba después, mejor la cosa. y después así fuimos, que ya Sí. cuando ganabas 500, y de ahí cuando ya ganabas 900, y de ahí cuando ya... Entonces, dice uno, ¿cómo va sacando uno adelante a los hijos con tan poquito dinero? Solo Dios. Amén de que la providencia también nuevamente con mi mamá. Yo no era de andarme que yo, mi mamá jamás le dije, mami, fíjese que no tenemos para comer. Jamás. Creo que eso fue también funcionó, el que yo me adaptaba, porque no es la palabra, me conformaba. Yo me adaptaba de una manera sencilla y fácil a lo que podíamos. En ese caso, tú eras el que empezó a trabajar primero. Después, cuando yo te empecé a ayudar, saliendo a vender productos en la colonia, cuando te ibas a Chicacao a comprar carne, yo iba a tomar pedidos, yo iba a partir la carne y a repartirla y a vender bananos de penca, o sea, ahí colgado en el jardín, del pino en el jardín. O sea, a mí trabajar, como lo vi en mi mamá, nunca pensé que un tipo de trabajo era plausible y el otro era denigrante. No, para mí los trabajos son únicamente una forma de ganar plata para mantener uno a su familia. Entonces, todo eso para mí, mi adaptabilidad y mi no reclamarte nuestra situación económica, que fue súper difícil al principio, Muy difícil. pero como digo, con la providencia de mi mamá, que ella como que tenía ese radar, ese sexto sentido, que mi mamá lo tenía muy fuerte. Cuando yo ya no tenía leche para Ana Carolina, ya estaba embarazada de Alejandro, y no teníamos literalmente para comer, mi mamá se aparecía con una canasta con verduras, con frutas y con un bote de leche en polvo de 5 libras para Ana Carolina, para sus pachas. Entonces, ¡pum! O sea, como que la cosa se atora y viene Dios, te da una forma de aflojar la cuerda. Entonces, creo yo que hemos tenido mucho de eso, Benny. Hemos sido altamente bendecidos. Y por lo visto, sin que yo tuviera ese conocimiento, pero expectativas no le puse. Ahora que ya tengo el vocabulario, expectativas no le puse a nuestro matrimonio. Tampoco. ¿Verdad? Dice, ¿cómo ha evolucionado nuestra comunicación a través del tiempo? ¿Cómo era en los primeros años y cómo es ahora? ¿Notamos alguna diferencia? Ay, yo creo que ayuda al que uno vaya madurando, uno vaya resolviendo problemas propios, bloqueos, heridas, traves, errores, equivocaciones, etcétera, etcétera. Porque tanto tú como yo creo que tú más que yo,
hemos ido tratando de ser mejores, de ir resolviendo los problemas que traemos desde, no sé si generaciones anteriores o solo esta, pero cualquier problema ha sido tratado de resolver. Yo creo que mi capacidad de comunicar no es muy buena. Creo a la fecha que no me es tan fácil a mí trasladar las cosas. Tengo la gran ventaja de que tú lees el pensamiento. Sí, sí, y tú tenés la capacidad de comunicación muy grande, pues. Y ya, pues en la larga trayectoria que tenemos juntos, yo pienso una cosa y tú la haces, pues. Ya nos ha pasado y ha sido motivo de risa, pero creo yo que todavía a la fecha podría comunicarme mejor. Creo que me estoy comunicando mejor que cuando comenzamos, obviamente, pero creo que todavía me falta mejorar en ese sentido. O básicamente, yo creo que nos comunicamos mejor ahora. Creo que ayuda mucho el ya ver las cosas en otra perspectiva, porque cuando uno es joven, deja la comunicación, las conclusiones a las que llegas con poca información son a veces totalmente equivocadas. Uno asumo que esto hizo porque quería que pasara aquello o que yo me sintiera de otra manera y probablemente nada de eso era cierto, pues. Pero nos contamos la historia, la sufrimos o la gozamos, dependiendo si fuera lo positivo, que normalmente no es así. Yo creo que esa parte ya quedó atrás en gran medida y podemos ver las cosas en otro nivel y en otra claridad. Sí, en mi caso creo yo que de mis gravísimos errores, de mis mozos años en la primera etapa de nuestro matrimonio, es mi herida, estaba a flor de piel, la herida de lo del abuso, obviamente, ese querer tener la razón, ese querer tener el control, esa impaciencia, esa intolerancia, me llevó a mí a faltar el respeto. Y no es a mentarte la madre, nada más la única forma que uno puede faltar el respeto, pero creo que ayudó mucho cuando tú empezaste a ponerme límites, porque mientras uno no se lo sabe poner a sí misma, va por la vida faltándole el respeto a los demás. Y en todos los procesos que hago yo en la actualidad, que todo te lo cuento, de todo lo que voy descubriendo y de todo lo que me doy, de cómo conectada con mi cerebro límbico, o sea, con mi parte de supervivencia más instintiva, más reactiva, con más miedo, con más hambre, con más carencia, pero no a nivel de comida, sino que a nivel de mírame, que era lo que uno exige en su casa y que como nadie nos enseñó que si no lo recibimos en la casa, a fuerzas que se lo vamos a ir a pedir a la pareja en un momento dado. Entonces, creo que la paciencia que me has tenido, aquí puse, que me empezaste a poner límites, tu paciencia y tu amor sin condiciones. Y cuando a tu amor sin condiciones tú le agregaste la dosis de libertad, yo dije, aquí es donde yo quiero estar. ¿Por qué? Porque ya se los contará él desde su parte, ese espacio donde uno quiere que la otra persona sea de la forma que uno está necesitando según sus creencias o ilusiones que debería de ser. Y cada que esa persona no coincide con lo que uno está jurando que así debería de ser, entra en problemas con la persona, pelea, se distancia, exige, hace más áspera la relación. Entonces, creo yo que cuando tú me diste a mí la libertad de estar contigo o no estar contigo, y que eso no iba a hacer que tu amor por mí disminuyera o que tu deseo por mí, a que yo estuviera bien, acabara. Entonces dije, eso me sonaba más a mí. Entonces, todas esas ideas tontas que uno tiene o cree, o asunciones de que cómo uno va a cambiar a la otra persona, claro, tanto para que van a ver cómo lo voy a cambiar. O con amor se lo voy a pedir con dulcitos y él va o ella va a cambiar. Y es mentira. El cambio debe venir de adentro. Entonces, cuando yo sentí eso, ya tu amor ya no era un amor incondicional. Te leía el otro día lo de Anita Moorjani, de eso es contradictorio. Amor incondicional, dice, el amor no tiene condiciones, el amor ya es. Entonces, cuando tú me manifestaste a mí en una comunicación que me amabas hasta ese punto, yo dije,
Es que más amada que eso es imposible. Entonces ya se empiezan a quitar los velos y empieza uno a ver todas las cosas que la otra persona hace por uno para hacerlo sentir a uno amado, ¿verdad? Entonces, me recuerdo cuando leímos juntos el libro de Mario Guerra y hicimos el ejercicio y la sorpresa de las 10 cosas y numérelas en orden de importancia. ¡Oh, sorpresa! Ahora uno cree que conoce a la otra persona. ¿Sí? Gracias. Ahora que mencionabas eso de querer cambiar, y yo pasé por esa etapa, yo me recuerdo que yo quería que tú estuvieras más en la casa con nosotros y los hijos, y tú estabas más en la radio, en otras cosas, en fin. Entonces era frustrante, era doloroso, hasta que entonces me dije yo, bueno, o yo me separo de Carolina, porque obviamente no me parece cómo es la vida con ella, o yo acepto a Carolina como es y vivo la vida de esa manera. Obviamente yo acepté la segunda opción y fue mágico, porque después que yo ya no sentía, ya no quería, no ponía esa presión en el ambiente, porque tal vez no te lo repetía y repetía, porque ya no tenía sentido hacerlo, lo dejé de hacer, te acepté como tú quisieras manejar tus tiempos, obviamente si estabas, qué bueno, y si no estabas, aunque hubiese preferido que estuvieras, pues tampoco le ponía. ¿Qué pasó? ¿Estabas más tiempo en la casa, pues? Porque me dejaste ser. Pero no te lo dije, simplemente cambié mi forma de ver las cosas. Y como que uno proyecta lo que va a pasar. Entonces, cuando te quitas esa carga y decís, bueno, así es ella se vuelve lo que querías que fuera, pues es así como... El bloco es del Pigmalión. Exacto. El efecto Pigmalión. Exacto, me ha pasado más de una vez con gente muy querida y muy cercana, pero contigo fue sí, también el caso. Pues. Yo creo que 2 cosas de lo que acabas de comentar. Una, me dejaste ser, que mencioné hace un momentito, y todos, en realidad, al final lo único que venimos es a ser quienes somos, no lo que alguien más quiere ser, o a convertirme en lo que alguien más necesita, o como yo lo apantallo, lo conquisto y lo sostengo amarrado a mí. No, es dejarme ser. Para mí eso fue, ahí es donde yo quiero estar. Y no es que uno lleve la contraria, sino que es esa libertad que te da el amor. Y tú decís, no te lo dije. Es que no tenemos que abrir la boca. ¿Cuántas veces tú a mí me dijiste, Carolina, no es lo que decís, es el tonito con el que lo decís? Pero cuántas cosas también, cuando me hacías un regalo, yo no tenía que decirte, bueno, y si se me ocurría abrir la boca para un gracias, ese gracias no iba lleno de alegría, no, y mi carita no se había iluminado cuando yo destapé el regalo. No tenía que decir, mira, no me gustó tu regalo. Se leía. Tú decís que yo soy como un libro abierto. O sea, se me sale. Yo era el libro abierto. Tú sos la que lee la mente. Aguante. Entonces, porque es que nos ha pasado varias veces. Me dice que él es el amplificador, porque lo que él piensa, yo digo, está pensando en una canción y yo empiezo a cantarla. Pero para mí, esas son, bueno, no existen las casualidades, pero o es tan grande la conexión o tan abiertos mis radares que intuyo o recibo la información con anticipación. Me pasa aquí en el podcast. Cabal, de eso te iba a hablar. Me lees la mente y todas esas cosas así. Entonces, ha servido también, obviamente, en la relación que tenemos tú y yo. A ver, otra pregunta. Dice, resiliencia en el matrimonio. ¿Cómo han superado en cada etapa las adversidades? ¿Cuál creen que fue el momento más complejo en estos años? Las adversidades. Bueno, la verdad es que complejos hay varios. Uno, cuando comenzamos, y como decís tú, estábamos a 3 menos cuartillo. Me recuerdo antes que naciera Ana Carolina que teníamos que calcular ir a visitar a mediodía, así almorzábamos ahí, pues. Cállate gorrones. ¿Verdad? Sí. Me recuerdo cuando pues estabas esperando la llama cercana, nos prestaron aquella panelita, moto panelita, que no mucho funcionaba, pero... Un Daihatsu panel. Sí, nos íbamos al autocinema que había en ese entonces y no podía arrancar, entonces había que esperar a que se vaciara el autocinema para yo empujarte, y tú tampoco podías manejar muy bien y que tratar de que arrancara, y Ana Carolina, ¿no? Moisés atrás, bueno.
recuerdos de esa época. Difícil, difícil. Yo no tenía y creo que a la fecha todavía no la tengo, la habilidad comercial de ser muy productivo. Pero entre una cosa y la otra, pues salió lo necesario para salir adelante. Me recuerdo ya cuando teníamos como 7 años de casados, que tú estudiabas, yo trabajaba, ya tenía un trabajo más formal y con más recursos, que también tuvimos problemas, principalmente de celos de mi parte. Pero afortunadamente, y del lado divino que tú mencionas, creo yo que llegó la oportunidad de irnos a vivir a Estados Unidos. Estuvimos allá en el 81, nosotros nos casamos en el 74, pasamos el 81 allá, y aunque teníamos nuestros varios problemas y situaciones, el estar allá solos, pues porque éramos nosotros y para de contar, pues. No tuvimos una familia B ni un apoyo familiar de ese lado. Estaba ahí la familia de tu Sí, papá, pero que no pero en apoyó. ese momento, para nuestra fortuna, tal vez no estaba disponible. Entonces, ¿qué nos quedó? Unirnos como pareja, unirnos como familia. Tú me ayudabas en el Woody Motel. Y traer otro pollo. Además, pero esa ya es otra historia. Pero pues con nuestros hijos podíamos disfrutar y compartir. Tú me ayudabas con lo que parte de mi trabajo. Yo iba a la universidad para ir avanzando en lo que quería terminar de mi carrera. Ese año para mí fue muy oportuno en nuestra relación. Creo que nos ayudó inmensamente el haber estado aparte de y no seguir en el ambiente que nos estaba causando, a mí me estaba causando problemas. Yo creo que cuando fuimos al retiro que mencionaste hace un rato, que fue más o menos por esa época, Bueno, ese fue más temprano. ya estaban nuestros 3 hijos grandes. Tal vez unos 5 años de Bueno, casados, que tal vez 4. Ana vino a mis 16, Alejandro a los 17, hijos a los 18, o sea. Bueno, ya tenías tal vez Sí. altos 19 años. Y sí nos fuimos cuando yo tenía 21, iba yo a cumplir 21 cuando nos fuimos a Estados Unidos. No, 22, 21. Bueno, la cosa es que ya estaban nuestros 3 hijos grandes y en ese retiro, de las cosas que yo más recuerdo como efectividad o que me dejó, sería la forma de que nos ponían en ejemplo. ¿Te acuerdas que teníamos que pasar en pareja? Ajá. Para dar una demostración de cómo es que uno se comunicaba? Entonces, tú y yo, desde cómo lo hacemos, nos pusimos enfrente y ahí nos dijeron que les llamaba la atención porque nos pusimos como en un tú y yo, digamos así cerca. Tú me agarrabas la mano, nos mirábamos a los ojos a la hora de hablar. Entonces, o sea, nos prestábamos atención a la hora de querernos decir algo, cercanos y mirándonos a los ojos. Entonces, creo yo que eso es parte de el que uno se siente, más en mi lenguaje de amor, que eso lo aprendí 1000 años después, que era el tiempo de calidad. No es que regalos me dan, a mí eso no me llena. Es que el tiempo que me dediquen, o sea, si se dan 2 minutos, sea poniéndome atención. Porque esa era a lo mejor mi queja o mi vacío de que mi mamá, yo era invisible para mi mamá, según yo, ella no me quería, ella nada, todas las cosas que uno se inventa desde lo que está interpretando. Entonces, creo también que mi adaptabilidad, mi no queja, mi no exigirte, nada que yo sabía, pues, como para qué me iba a poner yo de atarantada a lloriquear y a decir que eso te hubiera hecho sentir a ti como incompetente, creo yo. Si eras arrebatado, o sea, si tenemos nuestras historias, cuando te tenías que hacer lo de la sinusitis y me decís, tu mamá me podrá prestar los 100 quetzales a hacerte el examen. Y mi mamá dijo, es que mi mamá sí tenía las de ella también. Ah, ¿qué necesita? Le voy a mostrar a este muchachito a que se trague sus palabras. Entonces, mami, dile que me los pida él. Yo con gusto se los doy, hija, tú tranquila, pero que me los pida él. Porque no te humilló ni nada, solo que... Sí, con mucho gusto, pero para ella que tú pudieras hablar y pedir, era como bajarle rayitas a la soberbia a la que uno se sube. Porque ese regalo que me dio una vez en forma de dinero, y tuviste el dinero en el closet, creíste que yo le había pedido dinero a mi mamá, y te enojaste muchísimo, creyendo que yo le estaba pidiendo a tu mamá. O sea, tú te ofendiste de algo que ni era verdad. Porque tú dijiste, si yo tengo que robar un día, voy a robar para mantenerte, pero no tenés para qué andarle pidiendo dinero a tus papás. Ahí borran esa parte, por favor. Si fueran hombre. tan finos. No, Benito. Entonces, cuando yo te expliqué... No hay pruebas de nada de ello.
Entonces, cuando yo te expliqué todo eso, pero ya me había yo calado un susto y se lo dije a mi mamá. Esa fue una estupidez de mi parte, de habérselo dicho a mi mamá. Y entonces mi mamá, y ese es por qué uno no debe andar diciendo sus problemas de pareja a los papás, porque luego los papás agarran partido. Y eso es gravísimo. Entonces, esa lección me queda a mí de no ir a decir. Pero también me puedo dar cuenta cuando uno no tiene la fuerza o la madurez para decirte, bájate, parale, porque ese dinero, porque sí te lo dije, pero tú ya me habías dado el sermón, yo estaba llorando y te dije, este es el regalo de mi mamá para que yo me compre unos zapatos, porque ya mis zapatos estaban con hoyo en la suela. Entonces, ahí ya se te bajaron los humos, pero, y así como ese, yo te eché a ti cualquier cantidad de tangos, porque yo no los voy a negar aquí, pero es decir, a pesar de esos tangos, esos reproches, esos disgustos, esos no quiero, yo ya me harté de esto, hay algo más grande atrás, sosteniendo o la guía que dice, sí, ahí quiero seguir. Cuando tú me dijiste a mí, estabas en el hospital, ¿qué año fue cuando te caíste y te ibas a morir? 2004. De la bicicleta. 2004. 2004, hace 20 años. Que yo te veía en la emergencia del hospital y tú ya no estabas ahí. O sea, tus ojos ya no ya son, es que es impresionante, esos ojos ya están vacíos, ya no está la persona ahí, el alma ya está preparándose para irse. Y luego cuando salís de operación por el golpe en la cabeza, y dice el doctor, a media hora más y se muere. Entonces me decís después de eso que cuando tú te muras, los últimos ojos que querés ver son los míos. Entonces decía yo, eso también me conquistó muchísimo. Porque ver los ojos de la persona que amás, pero ya no está ahí. Eso fue terrible. Eso fue muchísimo peor que tu cáncer. Muchísimo peor. Y eso hasta ahorita. Me estoy haciendo consciente. Pero también estás consciente de que tú me salvaste, pues. Claro. En lo que el doctor te explicaba que si sí, que si no, tú le dijiste, mire, si él está grave y hay que operarlo, opérelo y de ahí me cuenta, pues. Sí, después me da la cátedra. Sí. Llegar a la emergencia, que eso es muy mío, eso es un don de mi mamá, un regalo de mi madre, donde yo le llego a la emergencia, no llegaba a la de laboratorio para hacer las pruebas de sangre que necesitaban. Yo empiezo ya con tronido de dedos y voz fuerte a exigir que lleguen y manden a alguien de laboratorio, después ver cómo se lo llevan a la que le tenían que hacer una tomografía. Y él no estaba en él estaba como fuera de sí y se quería sentar. Y si Álvaro nunca ha soportado que lo amarren, que todo eso, entonces sale la señorita a preguntarme a mí, no sabemos qué hacer, no se deja tomar la radiografía, se queja. Y yo, ¿el qué? Pues así, ¿verdad? Ahorita lo sedan. Póngale un poco de sedante para que él no se mueva y le puedan tomar ese examen que es urgente para ver cómo está su cabeza. Gran ventaja haberse casado con alguien doctor. Eso es de mi mamá también, eso es de los dones de mi mamá. Lo heredé de ella. Entonces, cuando ya te dice, te dan todos los resultados y viene el neurocirujano y pone las placas y me quiere dar una cátedra de la gravedad del asunto. Y le digo, mire doctor, quite eso de ahí. Y vuelta yo a hacerle, ni sabía quién era el bendito doctor. Ahorita, le dije, se me va a quirófano y opera a mi marido. Cuando lo haya operado, regresa y me da la cátedra, no me joda. Entonces, se fue, estuvieron 4 horas en sala de operaciones. Y como él dijo, porque ya el coágulo de sangre iba para la espina, ¿verdad? Para la columna vertebral, y si eso hubiera sucedido, ahí te quedas, o sea, te quedas en la plancha. Entonces, son esas cosas que luego vamos a hablar en la segunda parte de esto, cómo vivimos tu cáncer, cómo estamos viviendo el cáncer de Luis Fernando, cómo
viviste tú y cómo viví yo mi enfermedad cuando yo estuve a punto de morirme, cómo hemos vivido la paternidad, porque hemos hablado hasta ahorita de la pareja, cómo nos han impactado los hijos, los nietos y Gaelito en no solo nuestra forma de ver la vida, sino nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, todos los permisos que nos damos ahora, o sea, todas las cosas, la libertad con la que convivimos y nos relacionamos con Álvaro es algo espectacular. Entonces, te quería dejar hasta acá, te queremos dejar hasta acá en el cierre de esta primera parte y te invito, por supuesto, a escuchar la segunda parte donde vamos a hablar esta previa que te acabo de hacer ahorita en el cierre de los temas que quiero que conversemos con Álvaro en el siguiente episodio. Te mandamos un brazo no, unas piernas, 2 brazos y 2 piernas y un abrazo a la distancia. Que estés bien. Hasta pronto.